Voy a hacer una garrota, a tomarla aquí en la lumbre. Las he tenido una semana hidratándose en un bidón que tengo ahí. Así es que ya ha llegado el momento y lo voy a hacer. Hay que hacerlo cuando la planta no está en reposo, no sube la savia, porque si no luego se estropean. Vamos a ver qué tal. No quería echar más lumbre, a ver si con esta tengo bastante, pero bueno, yo creo que está bien. Así, si no pues echo más. Tengo ahí de las podas, estas las hago de las podas, la guardo y además que calientan mucho. La garrota, bueno, aquí tengo un palo, La garrota es la que se doma por lo fino. La diferencia no es muy grande. Esta es la parte de abajo, donde está el tronco, y esta es la parte de arriba. Entonces, esta sería una garrota si la doblo por aquí. Y si la doblo por aquí, sería un garrote. Así es que esta, de todas las formas, esta es una madera muy flexible, muy resistente. El olmo, es de olmo, es de olmo. Voy a estar pendiente de esto, no sea que se me queme, y luego no puedo hacer nada. A ver, hay que irla dando vueltas para que se vaya calentando por todos los sitios igual, por los dos lados. Bueno, y luego ya cuando se va abriendo la corteza, cuando se abre la corteza, pues ya está. Ya está, bueno, preparada para domarla, para doblarla. Sí. Hoy está un día muy malo, hace viento y fijaos que la llama se la lleva el viento. Siempre que hagáis una cosa de estas, procurar que no haya cosas que se puedan prender alrededor, porque si no, pues la liamos buena. Aunque estas cosas se suelen hacer en el invierno por aquí, que está la tierra mojada, no suele haber incendios. Pero sí, no es malo buscar todo bien, para que limpiarlo bien todo, para estas cosas que se puede hacer. A ver cómo está ya. Ya falta poco. Cuando las cortezas empiezan a abrirse, ya está preparado. Ya está. Y con esta brasita, a ver unas sardinitas aquí ahora, que va a quedar. Lo que pasa es que le echaré un poquito de agua ahora, porque si no puede haber algún problema. Si se va alguna chispa, yo creo que ya está. A ver, yo creo que sí. Vamos a ver. Luego aquí tengo una domadera. Esta domadera es prefabricada. No es como las que se hacían por aquí antes, que se hacían de las ramas de los árboles. Voy a ver qué tal. Sería conveniente haber pisado aquí, porque hay veces que se van. Se van, pero esta no se va a ir, esta no se va a ir. Estoy preocupado. No sea que se vaya. Tiene que juntar esto con esto. Vamos a ver, así. Apretamos bien para que no se... Estas garrotas luego hay que procurar que no se mojen cuando ya se hacen, porque si no tienen tendencia a ponerse rectas. Por eso os lo quiero recalcar, que no se mojen, si no ya estamos aviados. Se ponen rectas y luego, bueno, siempre se pueden hacer para otra cosa. Por ejemplo, para ponerlas como escarpias, que las tengo yo, para hacer punteros para sembrar las cosas. Vamos a ver qué tal ha quedado. Si no, pues la doblamos por el otro lado. Bien, bien. Mira, muy bonita, ¿no? No tienen que tener nudos, de esto que aquí lo llamamos nudos donde han tenido ramas. Está quemando.
un poquito así, para que haga forma el palo, ¿eh? ¿Qué os parece? Esto es una garrota. Una garrota. Esto ha fallado aquí, la rama que tenía. Esto no se calienta tanto y por eso lo hace. Ahora la voy a pelar. Voy a echar un poco más de leña aquí y la voy a pelar. Estoy aquí ahora calentando la madera para que se pele bien. Y así no queda eso que es como lo que es la corteza, la parte de abajo, y así queda más blanco, ¿vale? Y ya a ver si se calienta un poco y la pelamos. Ya la pelaremos, pero esta madera no se suele pelar bien porque tiene muchos nudos, ¿eh? Y hay que estar aquí mucho rato, hace mucho viento y la llama pues se va para todos los lados. Pero vamos, que quedará bien. Esas explosiones son de la corteza que se va abriendo. Así. La voy a dejar así un poquito, ¿eh? Para que se vaya calentando. Ya sabéis, si alguna vez hacéis así alguna garrota, luego la calentáis con el rescoldo que se quede de la lumbre, con eso ya sirve. Aprovecháis todo. Ya está. Ya. A ver, ahí. Se vaya calentando poco a poco. Pero es molesto tanto humo. Claro. No hay más remedio. Estar ahí. Si no hiciera tanto viento, ¿eh? Con las maderas así de otra variedad de árboles, yo creo que también las he hecho alguna vez con el roble. El roble me parece que también. El chopo también, creo que va. El sauce, ese que sirve del mimbre para hacer las cestas, también creo que se ha hecho con ese. Y luego habrá infinidad por ahí de árboles que se pueden hacer. No sé si el castaño no lo he hecho nunca con el castaño. Bueno, ya lo voy a quitar y voy a mostraros un poco cómo, a ver qué tal se pela, ¿eh? Se supone que se debe pelar bien. Pero no está muy caliente. Sí, se pela. Está quemando. ¡Fua! Acá me he puesto unos guantes. Calentándola bien, se pela mejor. Ahora tiene que ser así, que se pele así, caliente, porque como la planta está en reposo, la savia no sube. Y es de la única forma que se puede pelar. ¿Eh? Esto ya no, ya lo calentaré ahora. Bueno, ya me voy a quedar aquí dándole los últimos toques y así no, yo creo que ya con esto es suficiente. Mirad, pues aquí tengo garrote domado por la parte de abajo y garrota domado por la parte de arriba. Muy bonita, podía haberla domado un poquito más para abajo, pero bueno, estos fallo que ha tenido aquí ha sido la rama que tenía. Al doblarla, pues siempre pasa, pero tiene
tiene un palo bien, y esta, pues nada, tendré que cortarla un trozo a la medida de la persona que la vaya, suelo cortarlas así, más o menos, esta altura, ¿eh? Ya queda bien, este trozo sobra. Vale, pues ya os he mostrado un poquito aquí cómo se hace la garrota, el garrote, y ya hasta la próxima, como lo estaba diciendo, pidiendo muchos de los suscritos y la gente que se incorporaba, que dónde lo podían ver y tal, pues mira, lo he vuelto a hacer otra vez, y así ha quedado todo más claro, ¿vale? Pues nada, un saludo, comentarios, a ver qué os ha parecido, si mejor este vídeo que el otro, y a buscar unas buenas maderas que os lo podáis hacer fácilmente. Hasta luego, un saludo.